Mi nombre es Juan Camilo Palleja Raigosa y en este video voy a desarrollar el taller de recursividad, ciclos simples y anidados en lenguaje C de la materia de programación 2. Así que empecemos. Bueno, primero que todo, la herramienta que yo voy a usar para programar, ya que me parece muy cómoda, es una interfaz de desarrollo integrado online. Esta la podemos encontrar de la siguiente manera. Buscamos online gdb y enter. Y nos aparecerá esto. Aquí lo único que debemos hacer es seleccionar el lenguaje, en este caso el lenguaje C, y ya podremos empezar a programar tranquilamente. Listo, entonces para empezar con el taller, así. El objetivo principal de este taller es que resolvamos distintos ejercicios apoyándonos desde la recursividad y los ciclos. ¿Esto qué quiere decir? Que creemos funciones que se llamen a sí mismas y vayan cambiando sus valores para que de esta forma poder darle solución a los problemas. Así que empecemos. Bueno, el primer punto se nos dice: se define la serie de Fibonacci como la serie que empieza con los dígitos 1 y 0 y va sumando progresivamente los dos últimos elementos de la serie así. 0 y 1 es el comienzo, empieza 0 más 1, 1. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8. Entonces, ¿qué se nos pide? Se nos pide hacer un programa de computador de tal manera que presente la serie de Fibonacci sin sobrepasar el número 10.000. La solución que yo le di fue la siguiente. Bueno, primero que todo, en la función principal imprimimos algunos mensajes para el usuario, para explicarle qué es lo que hace el programa en general. Y posteriormente llamo a la función fibo, que fue la que yo construí. Fibo recibe dos valores, a y b, que serían el comienzo de la serie. Entonces en este caso sería el 0 y el 1. Entonces, aquí definimos la función fibo, decimos que devuelve un dato de tipo entero y recibe dos valores, a y b. Entonces, al iniciar la función, lo que debemos hacer, lo que yo hice, fue crear otra variable llamada c, donde lo que hago es guardar el valor de la suma entre a y b. Entonces, en este caso, que es el inicio, sería 0 más 1, 1. Entonces pregunto, a es igual a 0. ¿Esto para qué lo hago? Esto lo hago para que en el primer ciclo se me imprima este 0. Entonces, en el primer ciclo sí va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hace el programa? Imprime un 0. Y si no, pues sigue. En este caso, pues imprime el 0 y ahora sigue. Ahora pregunta, C es menor a 10.000. Este sería el límite para saber cuándo debe parar esta función, ya que en C vamos a ir guardando la suma de los dos valores. Entonces en este caso, C vale 1, porque es 0 más 1, 1. Entonces es menor a 10.000. Por lo tanto, va a ir al lugar positivo, afirmativo, perdón, y va a imprimir el valor de B. Va a imprimir. Esto significa imprimir el dato de tipo entero que está guardado en la variable B. Entonces va a imprimir el dato B y una coma. Posteriormente, aquí entra la recursividad, ya que aquí lo que hago es volver a llamar la función, pero en este caso cambio los valores, ya que ahora A va a ser el valor que tengo en B y B va a pasar a ser el valor que tengo en C. Para que en este caso ahora llamaría la función con 1 y 1. Entonces en este caso, en esta segunda iteración, lo que va a pasar es que la variable A va a valer 1 y la variable A va a valer 1. Entonces se vuelve a hacer el ciclo. Entonces otra vez la variable C sería 1 más 1, C vale 2 en este caso, y ahora A ya no vale 0, entonces ya no va a imprimir este 0. Entonces otra vez preguntamos, ¿C es menor a 10.000? Es verdad, porque 2 es menor a 10.000. Entonces otra vez imprimimos el B y volvemos a llamar a la función cambiando los valores. De esta forma, este ciclo se va a ir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos todos los valores. Cuando C, la suma de A más B, sea menor, B mayor a 10.000, perdón, sería cuando sea la suma, cuando C tenga el valor de la suma de 4.181 más 6.775. En ese caso, lo que voy a hacer es simplemente, en vez de volver a llamar la función, es imprimir el valor que tengo guardado en B, para que este sea el último valor de la serie. Entonces ahora probamos el programa, run, y como podemos ver, el programa funciona correctamente, ya que imprime toda la serie Fibonacci, hasta llegar a un número menor a 10.000, y ahí termina el programa. Listo, ahora en el punto 2 se nos pide hacer un programa de computador de tal manera que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre 0 y 100, como se muestra aquí. Imprime los números de la serie Fibonacci sin sobrepasar el 100 y luego su suma.
Entonces, ¿cómo hice yo este programa? Lo que hice fue reciclar la función FIBO que construimos en el programa anterior, pero le agregué una variable llamada suma, que lo que va a hacer es ir guardándome la suma de todos los valores de la serie. Entonces, primero, en la función main imprimo datos de qué hace el programa para el usuario y llamo a la función FIBO con el inicio que sería 0 y 1 y el valor de suma empieza en 0 ya que al inicio no tenemos ningún valor aquí. Entonces llamo a la función con 0, 1, 0. Entonces A vale 0, B vale 1 y suma vale 0. Entonces al igual que en la función FIBO que construimos en el programa anterior, defino una variable C donde va a guardar la suma de A más B. Entonces al inicio pregunto si A es igual a 0, imprimo el 0 para que me imprima el inicio de la serie. Luego pregunto, ¿C es menor a 100? Esto lo hago para que el límite sea 100 y no me vaya a imprimir valores de la serie Fibonacci mayores a 100. Entonces, en este caso, C vale 0 más 1, 1. Entonces, si es menor a 100, entonces, al igual que en el anterior, imprimo B, coma, y luego digo, esto fue lo que agregué. Suma igual a suma más B. Aquí lo que voy a ir haciendo es que en cada iteración, como el valor de B va a ir rotando, va a ir cambiando, entonces un suma puedo ir guardando esta suma total. Entonces digamos en este caso que B vale 1, entonces sería 0 que vale suma más 1, 1. Entonces ahora suma vale 1. Al volver a llamar a la función, al igual que en el programa anterior, le entrego el valor de B a A y el de C a B. Entonces ya sería la función, empezaría con 1, 1 y suma también valdría 1. Entonces 1 más 1, C vale 2. Entonces C sigue siendo menor a 100, entonces otra vez imprimo B. Y ahora suma sería 1 más 1, 2. Entonces así voy a ir guardando el valor de la suma total. Después de las iteraciones pertinentes, va a llegar un momento que C va a ser mayor a 100. Y en ese momento B va a valer 89. Entonces lo que yo hago es, cuando C sea mayor a 100, salto a la parte negativa del if y digo, suma es igual a suma más B, ya que me falta sumarle el último valor, que sería 89, más el acumulado que tengo de todas las iteraciones. Posteriormente, simplemente lo que hago es imprimir el último valor de B, que sería 89, e imprimir el valor de la suma total. Bueno, entonces ahora probamos cómo funciona el programa, y como vemos, funciona correctamente, ya que imprime la serie Fibonacci hasta los números menores a 100, y luego su suma total. Ahora, ejercicio 3. Se nos pide hacer un programa de computador de tal manera que lea desde teclado un número entero y lo imprima al revés. Se nos da un ejemplo. Supongamos que el usuario entra el 34, entonces lo que ha imprimido el programa es el número 43. Bueno, ¿cómo construí yo este programa? Lo que hice fue lo siguiente. Primero, pues, en la principal le digo al usuario qué hace el programa y en esta línea pido al usuario que me ingrese el número y lo guardo en una variable llamada número. Posteriormente llamo a una función que yo mismo construí que se llama revés. Esta lo único que recibe es el número que ingresa el usuario. Bueno, entonces, ¿qué hace revés? Primero que todo, me pregunta si el número ingresado es mayor a 0, ya que se nos pide que sea un número entero y no quiero que me ingrese un número negativo. Entonces yo lo que digo es que me imprima el valor que dé el resultado del módulo de la división del valor ingresado por el usuario entre 10. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago por la siguiente razón. Supongamos que el usuario ingresa el 435. El módulo de la división lo que hace es devolver el residuo de una división. Entonces yo lo que hago es 435 dividido 10 sería 43 y como residuo me quedan 5. Como pueden ver, este es el tercer valor de este número. Entonces yo lo que hago en esta parte es decir, devuélvame este 5, imprímalo, para ir imprimiéndolo al revés. Posteriormente le digo, vuelvo a llamar a la misma función revés, pero divido el número que ingresó el usuario entre 10 para ir recortándolo. Entonces esto lo volvería a pasar y entonces volvería a la misma función. Preguntaría otra vez, ¿A es mayor a 0? Sí, todavía es mayor a 0, es decir, todavía tiene que seguir haciendo este ciclo. Entonces en este caso ahora sería 435 dividido 10 me daría 43. Entonces ahora sería 43 el módulo entre 10. En este caso el residuo sería 3. Entonces ahora el programa me va a imprimir el 3.
Hasta ahora el programa me ha imprimido un 5 y un 3. Y ahora lo que hago es otra vez volver a llamar a la función dividiéndole 10 para que en este caso solo me quede el 4. Entonces le pido el residuo de 4 entre 10. El 4 en el 10 no cabe, entonces está 0 veces y me sobran 4. 4 sería el residuo y le digo que me imprima el residuo. Entonces el número a imprimir sería el 4. Esto quiere decir que ahora el valor que tenemos aquí, si dividimos 4 entre 10, el resultado entero va a ser 0. Entonces, ¿A es mayor a 0? No. Esto quiere decir que ya terminó de voltear todo el número. Entonces, simplemente terminaría el programa. Aquí les voy a demostrar cómo funciona. Como vimos en el ejemplo, 435, podemos usar 435. Como podemos ver, el número invertido sería el 534. Como les expliqué anteriormente, lo que hizo fue ir imprimiendo número por número mediante operaciones básicas. Listo. Ahora ¿qué sigue? El punto número 4. El punto número 4 nos dice: hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un grupo de 75 números diferentes a 0, validar este requisito, y al final del leído se imprima cantidad de números mayores a 150, número mayor y número menor encontrado, cantidad de números negativos encontrados, promedio de los positivos encontrados. Así que pasemos al código. Bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Creé una función llamada datos que recibe distintas variables. En la variable valor voy a guardar el número que ha ingresado el usuario. En mayores voy a guardar los números que han sido encontrados que son mayores a 150. En high voy a guardar el mayor número ingresado. En low voy a guardar cuál ha sido el menor número ingresado. En negativos voy a guardar el número de negativos que fueron encontrados. En promedio, en prom, voy a guardar el promedio total de los números. Y el contador me permite saber cuántos datos he ingresado. Entonces, primero en la función principal le digo al usuario que hace el programa y llamo a la función datos con todos los valores en 0 excepto el contador, ya que este empieza en 1. Entonces, bueno, para hacer la prueba más fácil, vamos a bajarle estos valores a 5 para no tener que ingresar 75 datos. Listo, entonces, en este caso, aquí lo que hago es el límite. Le pido aquí, mientras el contador sea menor o igual a 5, en este caso, normalmente sería 75, pero para razones prácticas lo vamos a probar con solo 5 datos. Entonces, mientras el contador sea menor o igual a 5, imprimo esta flechita, que es para mostrar dónde entra el valor, y le pido al usuario un valor. Esto se va a repetir todas las veces hasta que cumplamos la idea de entregar todos los datos. Entonces, una vez ingresado el valor, va a saltar a esta siguiente if. Va a preguntar si el valor es igual a 0. Esto es para verificar que el usuario no nos vaya a ingresar un 0. Si el usuario ingresa un 0, el programa va a decir no puede ingresar el número 0, intente otra vez. Entonces lo que va a pasar es que se va a volver a llamar a la función, pero el contador no se va a alterar para que no cuente como un número ingresado. Si el valor es diferente de 0, entonces vamos a empezar a hacer las preguntas. Mientras el contador sea menor o igual a 5, volvemos a preguntar esto, ya que esto nos permite saber cuándo termina el programa. Entonces, mientras el contador sea menor o igual a 5, el contador vale 1 en la primera iteración, entonces es verdad. Vamos a preguntar, ¿el valor es mayor a 150? Si el valor que ingresó el usuario es mayor a 150, a mayores le vamos a sumar 1 para ir guardando cuántos números son mayores a 150. Si no, no hacemos nada. Posteriormente preguntamos, ¿el valor es mayor a high? Si el valor ingresado por el usuario es mayor al valor que tenemos guardado, que sea el número más alto, lo que vamos a hacer es que ahora el valor más alto va a ser el ingresado por el usuario. Si no, simplemente lo dejamos igual. Luego preguntamos si el contador es igual a 1, es decir, que estamos en la primera iteración, le entregamos a low el valor ingresado por el usuario, ya que si dejamos el 0, lo que va a pasar es que no va a inicializar bien el valor de low. Entonces, en este caso, por ahora, como no ha ingresado ningún valor, el valor más bajo va a ser este valor. Si no es la primera iteración, digamos que ya es el segundo número que ingresa el usuario, vamos a preguntar. Si el valor ingresado es menor al que tenemos guardado en low, lo que va a pasar es que ahora low va a tomar el valor que tiene guardado en valor. Si no, no va a hacer nada. Posteriormente preguntamos si el número que ingresó el usuario es menor a 0,
Esto quiere decir que es un número negativo, le vamos a sumar a la variable negativos 1 para ir contando cuánto se ha ingresado. Si no es menor a 0, quiere decir que es un número positivo, por lo tanto, no debe hacer nada. Posteriormente pregunta, si el valor es mayor a 0, entonces esto quiere decir que es un número positivo. Cuando es un valor positivo, lo que podemos hacer es irlo sumando en promedio para ir guardando la suma de todos los positivos que posteriormente dividiremos. Al final, volvemos a llamar a la función y contador más 1 para que termine el programa en algún momento, ya que al irle sumando a contador lo que vamos a hacer es que en algún momento llegue a este límite y deje de pedirle valores al usuario. Una vez llegue al límite y ya haya ingresado los 5 valores el usuario, lo que hace es simplemente imprimir la cantidad de números ingresados mayores a 150, imprime el valor que tenemos guardado en mayores, el número mayor encontrado imprime el valor que tenemos guardado en high, el número menor encontrado imprime el valor que tenemos guardado en low, cantidad de números negativos encontrados imprime el número guardado en negativos y por último el promedio de los números positivos encontrados es coge el valor que tenemos en prompt, que como lo recuerdan, cada iteración es la suma de solo los valores positivos y luego lo dividimos entre contador, que sería el número de iteraciones, el número de números ingresados, menos le restamos los números negativos para que no se nos vayan a contar ahí, y le restamos 1 ya que el contador empieza en 1, entonces debemos restarle esto para que empiece en 0. Entonces ahora probamos el programa. No sé, ingresemos datos, ingresemos el 300, el menos 5, el 8, ingresemos el 0 que no se puede, como pueden ver, no puede ingresar el número 0, pero no cuenta. 4, ya hemos ingresado 2, 3, 4 valores, nos faltaría uno más, no sé, el 800, y así terminaría el programa. Entonces dice, cantidad de números encontrados mayores a 150, 2, el 800 y el 300. El número mayor encontrado, el 800, número menor encontrado, el menos 5, y cantidad de números negativos encontrados, solo 1, que es el menos 5, y el promedio de los positivos, 278, que sería la suma de 800 más 4 más 8 más 300 dividido entre 4. Y eso sería todo lo que hace este programa. Ya para que funcione como se nos pide en el taller, simplemente le agregamos aquí al límite el valor de 75 para que me pida 75 datos y listo, ahí terminaría el programa. Salir y ahora vamos a explicar el punto número 5. Se nos pide hacer un programa de computador de tal manera que presente todas las tablas de multiplicar del 1 al 10 de la siguiente forma: 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, así de esta forma hasta llegar al 10 por 10, 100. Bueno, entonces, ¿cómo solucioné yo este problema? Lo que hice fue lo siguiente. Creé una función llamada tablas que le entregó dos valores, a y b, que sería el multiplicando y el multiplicador. Primero, en la función principal, imprimo información importante sobre qué es lo que hace el programa para el usuario y llamo a la función tablas con los valores 1 y 1, que sería el comienzo. Ya en la función en sí, defino una variable llamada c, donde guardo la multiplicación de a por b. Entonces, primero pregunto, mientras a sea menor o igual a 10, es decir, multiplicando sea menor a 10, haga lo siguiente, pregunte, b es menor o igual a 10, es decir, el multiplicador es menor o igual a 10, entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a imprimir el valor que tiene guardado en a, el valor que tiene guardado en b, y el valor que tiene guardado en c. Entonces, en este caso sería 1, 1, y en c sería 1 por 1, 1. Entonces va a imprimir 1x, 1 igual a 1. Entonces luego lo que hago es volver a llamar recursivamente la función y le voy sumando a b de a 1 para que el multiplicador vaya cambiando. Digamos, en la segunda iteración sería b vale 2, entonces sería 1 por 2, y aquí c sería 1 por 2, 2. Así de esta forma vamos a ir imprimiendo la tabla de 1. Posteriormente, ya cuando b llega al valor de 11, esto quiere decir que ya terminó la tabla del 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El programa me imprime un salto de línea y vuelvo a llamar a la función, pero el valor de a, el multiplicando, perdón, y le sumo 1 para que sea 2, para que sea la tabla de 2, y b lo reinicio en 1, para que empiece otra vez 2 por 1, 2, 2 por 2, así, hasta que llegue 2 por 10, así de esta forma, a medida de las iteraciones van a irse imprimiendo las tablas hasta llegar a 10 por 10, 100. Entonces aquí le damos run al programa para que vean cómo funciona. Como pueden ver,
Programa que imprime las tablas de multiplicar de 1 al 10 se imprimieron correctamente, 1 por 1, tin, tin. Se imprimieron correctamente todas las tablas sucesivamente mediante las iteraciones hasta llegar a 10 por 10, 100. Y eso sería todo por este programa. Siguiente, el punto 6. Hacer un programa de computador de tal manera que lea un número e imprima su factorial, siendo el factorial n factorial igual a 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a n. Es decir, el factorial es una sucesión de multiplicaciones entre el número que nosotros ingresamos desde 1 hasta el número que nosotros ingresamos. El factorial solo está definido para números enteros positivos, y si el usuario ingresa el 0, el factorial sería igual a 1. Entonces aquí, ¿cómo desarrollo yo mi programa? Lo que hice fue crear una función que llamé factorial y le entrego num, que es donde guardo el valor ingresado por el usuario, num2, que es como una copia del número ingresado por el usuario y el que voy a ir restando para ir sacando los distintos valores a multiplicar, y final, donde voy a guardar el resultado. Aquí uso longInt para guardar números más grandes, ya que las multiplicaciones sucesivas generalmente generan números muy grandes. Así que, ¿qué es lo que hace el programa? Primero, en la función principal defino la variable a, que es donde voy a guardar el dato del usuario, y en esta línea, en la línea 22, le pido al usuario que me ingrese el dato. Primero, verifico que no me vaya a ingresar un número negativo. Le pregunto, ¿a es menor a 0? Si es verdad, le digo, usuario no puede ingresar números negativos, por favor, intente otra vez. Y se acaba el programa. Si el número es mayor a 0, es decir, que si me ingresa un número positivo, le digo printf el resultado y llamo a la función factorial entregándole el valor del usuario 2 veces y como final un 1 para que en este se vaya guardando el resultado. No le ingreso un 0 ya que al multiplicar todo número por 0, en final me daría siempre 0. Entonces es mejor, como el 1 es el módulo de la multiplicación y lo que vamos a hacer son multiplicaciones sucesivas, lo mejor es inicializar este valor como 1. Entonces queda la función factorial. Pregunta si el número ingresado por el usuario es 0. Lo que va a pasar es que el final sea igual a 1, es decir, el resultado final va a ser igual a 1 y va a terminar el programa. Si no es 0, lo que va a hacer es, va a preguntar, el número 2, que es el mismo número ingresado por el usuario, es una copia, ¿es mayor o igual a 1? Esto quiere decir que todavía no hemos terminado de hacer las multiplicaciones. Digamos que el usuario ingresa el número 4, entonces sería el final, que en este caso empieza en 1, por el número, o sea, 4 por 1, 4. Posteriormente vuelvo a llamar a la función, pero en la copia del número le voy restando. Entonces ahora el número 2, num2, va a valer 3. Entonces otra vez va a volver a realizar la iteración, va a ver que el número no es igual a 0, sino que es igual a 4. Y va a entrar aquí otra vez. Entonces, 3 es mayor o igual a 1, sí. Entonces va a decir, ahora final vale 4, entonces 4 por 3, 12. Ahora final vale 12. Y vuelvo a llamar a la función restándole otra vez a 3, ahora le resto 1, sería 2. Así sucesivamente. Una vez que número 2 valga 0, después de varias iteraciones, lo que hace el programa es simplemente imprimir el valor que guardamos en final como un longInt. Entonces aquí podemos comprobar que el programa funciona correctamente. Entonces digamos le ingresamos el número 4. Él dice que el resultado es 24. Esto lo podemos comprobar en una calculadora. Por ejemplo en la de Windows decimos 4 factorial. Como pueden ver es 24, ya que sería 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24. Entonces así revisamos que el programa funciona correctamente. Listo, entonces siguiente programa. Programa número 7. Hacer un programa de computador de tal manera que lea un número entero n no negativo, validar esto, y mostrar la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta el valor de n. ¿Cómo solucioné yo este problema? De la siguiente manera. Al igual que con la suma de los valores de la serie de Fibonacci, lo que yo hice aquí fue reciclar la función factorial que construimos en el programa anterior, ¿sí? Y le agregué una variable llamada suma, donde voy guardando la suma de todos los factoriales. Entonces, al igual que en el programa anterior, defino una variable a, donde guardo el valor que vaya a ingresar el usuario, reviso que no sea negativo,
y ya entro a llamar a la función factorial, entregándole el valor ingresado por el usuario, en final el valor 1, porque es el módulo de la multiplicación, para guardar el resultado de cada factorial, y el resultado de suma en 0, ya que el 0 es el módulo de la suma, y nos permitirá ir guardando la suma de los factoriales. Entonces, primero que todo, pregunto, si el número es mayor o igual a 0, esto lo hago para saber cuándo terminar el programa y devolver el valor de suma. Si esto es verdad, digamos que el usuario ingresa el valor 3. 3 es mayor o igual a 0. Entonces pregunto, ¿el número es igual a 0? Esto solamente lo hago por si el usuario ingresa el 0, para que el resultado final sea 1 y suma sea 0 más 1, 1. Ese sería el resultado de la suma de los factoriales hasta 0, hasta 0, sí, porque simplemente sería 1. Entonces aquí volvería a llamar a la función y ya número sería menos 1, entonces ya lo imprimiría y terminaría el programa. Bueno, como dijimos, vamos a hacer de cuenta que el usuario ingresó el 3, entonces el 3 no es igual a 0, entonces va a entrar aquí. Va a decir, el 3 es mayor o igual a 1, como es verdad. Va a ser el mismo proceso que usamos en la función anterior, va a ir multiplicando final varias veces hasta llegar a que el valor que tenemos guardado en número 2 sea 0. Cuando sea 0, lo que va a pasar es el valor de ese factorial, es decir, el factorial de 3, se lo vamos a sumar al valor que tiene en suma, en este caso 0. Entonces el factorial de 3 sería 6. Entonces sería 6 más 0, 6. Ahora suma va a valer 6. Ahora lo que hago es el número, le resto 1, el que ingresó el usuario, para que ya no sea el factorial de 3, sino el factorial de 2. Y vuelvo a llamar a la función factorial, pero en este caso con el número 2. Así este programa se va a ejecutar varias veces hasta que llegue un momento que al hacer esta resta nos va a dar menos 1. En ese momento, cuando nos dé menos 1, esto va a ser falso. Entonces el programa va a imprimir la suma de todos los factoriales. Probemos el programa. Como dijimos, probémoslo con 3. 3. Entonces, usuario ingresa un número entero positivo, el 3. Suma de factoriales desde 0 hasta 3 sería 10. ¿Por qué? Esto lo podemos comprobar fácilmente en una calculadora. Sería coger y decir 3 factorial más 2 factorial más 1 factorial más el 0 factorial. Esto sería igual a 10, como lo podemos ver aquí. Entonces el programa, como lo podemos ver, funciona correctamente. El siguiente programa que se nos pide hacer es el punto 8. Hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados se generen las siguientes parejas de enteros, con un máximo de 4 órdenes imprimir printf. Bueno, lo que podemos notar aquí es que la primera columna va aumentando de 1 en 1, mientras que la segunda aumenta cada vez que imprime dos números. Entonces, ¿cómo solucioné yo este problema? Hice lo siguiente, creé una función que llamé pareja y le entrego el valor de la columna 1 y el valor de la columna 2. Entonces simplemente en la principal llamo a la función pareja, empezando en 0 y 1, ya como vemos empieza en 0 y 1, lo que debemos imprimir, y le digo, mientras a sea menor o igual a 9, es decir, mientras sea menor a este número, que sería el último que debe imprimir, haga lo siguiente, imprima el valor que tiene en a y en b, es decir, en este caso 0 y 1. Súmele a de a1 y pregunte si el módulo de división del valor a entre 2 es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Lo que yo descubrí fue que la columna 1 solo va aumentando de a 1, mientras que la columna 2 aumenta cuando la columna 1 es par. Es decir, como podemos ver aquí, el 1 es impar, este se mantiene igual. Pero cuando el 2, como si es un número par, aumenta 2, el 3 es impar, no aumenta, el 4 es par, entonces aumenta y así sucesivamente. Entonces lo que yo hago con esto es que todo número todo número par dividido entre 2 va a tener como residuo 0. Entonces cuando el número que tenemos en la fila 1 sea par, lo que va a ocurrir es que le vamos a aumentar el valor de la fila 2 y vamos a volver a llamar a la función. Si no, simplemente llamamos a la función con los mismos valores para que la columna B no cambie. Como podemos ver, así funciona el programa. Le damos run y funciona correctamente. 0 y 1, 1 y 1, 2 y 2, 3 y 2. Cuando es par cambia como se puede ver. 6, 4, 8, 5.
y así sucesivamente. Como podemos ver, el programa funciona correctamente. Ahora seguimos con el punto número 9. Hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados se generen las siguientes ternas de enteros con un máximo de 4 órdenes imprimir, printf. Bueno, esta vamos a trabajar bajo una lógica muy similar a este ejercicio anterior, al ejercicio 8. Como podemos ver, la primera columna aumenta de A1 únicamente. La segunda columna va de 3 en 3, pues cada 3 números cambia, suma de A1, digamos, empieza 1, 1, 1, luego 2, 2, 2, luego 3, 3, 3. Mientras que la tercera columna lo que hace es ir 1, 2, 3, 1, 2, 3, y repitiéndose ese ciclo de sumar de 1, 2, 3 y luego volver a empezar 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo hice yo este programa? De la siguiente manera. Creé una función llamada pareja, donde le entrego los valores de cada columna A, B y C. En la principal simplemente la llamo con los valores iniciales, que serían 1, 1, 1, y le digo, mientras A sea menor o igual a 9, que es el último valor que vamos a tener aquí, en la primera columna, haga lo siguiente, imprima A, B y C. Entonces imprimiría 1, 1, 1. Luego, a A súmele 1 para que sea 2 y a C súmele 1 también para que sea 2. Luego le pregunto si el valor que tiene A menos 1 dividido entre 3 es igual a 0. Esto es lo que quiero hacer con esto, es ver si el número es impar. Yo lo que, al igual que con la lógica del programa anterior, lo que noté aquí fue que estos valores de la columna 2 y la columna 3 varían cuando se encuentran un número impar. Digamos aquí, el 3 que es impar varía y empieza a cambiar los números de estas otras dos columnas. Aquí también cuando el número es 7 vuelve a variar, entonces bajo esa lógica lo que yo hago aquí es restarle 1 al valor que tiene A y buscar su división entre 3 para saber si es impar. Si el número es impar, entonces a B le sumo 1 y C digo que sea 1 para que se reinicie. Porque aquí lo que va a pasar es que cuando sea impar, lo que quiero es que la columna 3 se reinicie otra vez, empiece en 1, 2, 3, así sucesivamente. Entonces vuelvo a llamar a la función. Si el número que hay en A menos 1 no es impar, es decir, es par, entonces el programa simplemente se va a volver a llamar a sí mismo y los únicos que se van a ver modificados van a ser A más 1 y C, que sería más 1 también. Entonces así es como funciona el programa. Como podemos ver, se imprimen las 3 columnas de manera correcta, como se muestra acá en el ejemplo. Se imprime todo correctamente, la primera sumando de a 1, la segunda cada 3 sumando de a 1 y la tercera en un ciclo que va de 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Ahora el punto 10. El punto 10. Se pide crear un programa de computadora de tal forma que imprima lo siguiente en pantalla. 2 letras A y que se vayan acercando progresivamente y que se haga como una clase de efecto de movimiento. ¿Cómo hice yo esto? Como sabemos, C es un lenguaje que trabaja a altas velocidades. Esto lo que hace es crearnos un problema para este programa, ya que el efecto de movimiento no se va a ver muy bien de lo rápido que trabaja C. Por esto yo creé distintas funciones. Creé una función que llama espacios para imprimir bastantes espacios entre cada pareja de letras, espera para crear un poco de retraso y dar como el efecto de movimiento, y repetir, que lo único que hace es volver a llamar a la función espera varias veces, para no tener que escribirla tantas veces. Entonces, ¿qué hace este programa? Lo que hago en la función principal es, primero, imprimir la pareja de letras. Luego llamo a la función espacios y le entrego el valor de 0 y 10. Lo que hace esta función de espacios es simplemente decir, mientras el valor que tengo en A sea menor o igual a B, imprímame 2 espacios. Entonces voy sumándole A y esta función lo único que hace es ir imprimiendo espacios. En este caso imprimiría 10 veces esto. Posteriormente de que se imprimen los espacios, lo que quiero es que haya un poco de retraso o de delay para que dé el efecto como si se estuvieran acercando lentamente. Entonces por eso llamo a la función repetir y le entrego el valor 0. La función repetir lo único que hace es llamar a la función espera y le entrego este valor para que inicie. Entonces le digo, mientras el valor que le ingresé, en este caso 0, sea menor a 70, llame a la función de espera. En este caso la función espera simplemente recibe un valor que sería i, en este caso 0, o lo entregamos aquí,
y pregunta, mientras i sea menor a 260.000, haga lo siguiente, multiplique i por 1, que esto simplemente es para ralentizar un poco el programa, y vuélvase a llamar a sí misma sumándose a 1. Esto se va a repetir 259.900 veces. Entonces, lo que pasa después de que llama esta función es que la función repetir se va a volver a llamar a sí misma 69 veces. Como lo vemos aquí, esto lo que va a generar es un retraso que puede mostrar para que nos permite mostrar el movimiento. Entonces, lo único que yo hice fue imprimir esto, llamar estas dos funciones para imprimir espacios y crear retraso, y hacer esto repetidas veces, cambiando el diseño de lo que voy a imprimir para que haga el efecto de que se están acercando. El resultado final sería el siguiente. Como pudimos ver en la ejecución, dio un efecto como de movimiento, de que las dos letras se estaban acercando, pero lo que en realidad sucedió es que simplemente se imprimieron las letras, se crearon los espacios, hubo el retardo que creamos mediante la función repetir y la función de espera, y imprimió posteriormente otra vez las letras más cerca, los espacios, las letras, y así sucesivamente para generar este efecto. Ahora vamos a seguir con el punto número 11. Dice, hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes imprimir, que sería una pirámide, la mitad de una pirámide compuesta de letras A, que empieza en la columna 80 y que va hasta la fila 25. Así que empecemos. La mayor limitante en estos ejercicios de construir figuras mediante letras es que solamente podemos usar 4 instrucciones printf, por lo tanto debemos utilizar muy bien los ciclos para lograr imprimir correctamente todas estas estructuras. Entonces, este primer ejercicio, el 11, lo resolví de la siguiente manera. Creé una función llamada pirámide, que le entrego espacios, que es donde voy a guardar el número de espacios que voy a imprimir, letras, que es el número de letras que voy a ir imprimiendo, las filas, que sería el número de filas de la pirámide, y A y B, que servirían como un backup o como un segundo estado que me permite ir guardando y modificando los valores de las letras y los espacios. Esto me serviría más tarde para reiniciarlos. Entonces, ¿qué hice yo? En la función principal dije, definí A como 79, que sería el número de espacios. Como podemos ver, esto empieza en la fila 80, entonces lo que yo pienso hacer es imprimir 79 espacios y ir restándole espacios. Digamos, la primera vez va a imprimir 79 espacios, la segunda 78, 77, 76, así sucesivamente. Y al contrario, con las letras haré que al principio imprima una, luego le sumo una, va a imprimir de a dos, luego 3, 4, y así va a ir imprimiendo mediante la recursión. Entonces, A sería el número de espacios, empieza en 79, y B sería el número de letras, empieza en 1. Entonces le llamo a la función pirámide, le entrego 79 espacios, una letra, le entrego en filas 1 para que empiece en 1, y entrego los valores de A y B para reiniciarlos posteriormente. Entonces, así está construida esta función. Digo, mientras las filas sean menores o iguales a 25, es decir, que sean menores o iguales a este número, para que no me vaya a imprimir más de lo que necesito, haga lo siguiente. Primero, vamos a imprimir los espacios. ¿Cómo hacemos esto? Lo que debemos hacer es preguntar, ¿espacios es mayor a 0? Como es verdad, es 79 en este caso, imprimimos un espacio. Entonces lo que hacemos es ahora restarle espacios 1 para que sea el 78 y volver a llamar a la función, para que de esta forma se impriman todos los 79 espacios, ya que la primera vez se imprimirá 1, luego otra vez cuando valga el 78 otro, cuando valga el 77 otro, así se imprimirán 79 espacios. Una vez termine de imprimir los 79 espacios en esta primera iteración y espacio sea 0, entonces va a entrar aquí, va a preguntar, ¿letras es mayor a 0? Sí, letras empieza en 1, entonces imprime una A. Entonces, al igual que en el anterior, le restamos y decimos letras sería igual a letras menos 1. Entonces, como empezamos en una, ya habíamos impreso todas las que tenemos que imprimir en la primera iteración. Entonces sería 1 menos 0, 0. Entonces volvemos a llamar a la función, espacios vale 0, porque cuando llego aquí ya vale 0, y letras también va a valer 0, porque ya imprimimos todas las letras de la primera iteración. Luego va a llegar y va a entrar aquí, va a imprimir un espacio
en blanco una nueva línea para que haga el salto de línea y voy a decir lo siguiente, espacios sería igual a menos 1. Esto lo que hago es reiniciar los valores porque espacios vale 0. Entonces lo que hago con a, que en este caso vale 79, es reiniciarlo. Entonces ahora a sería 79 menos 1, 78. Para la segunda fila son 78 espacios. Letras sería igual a b más 1. B empieza en 1, ya que es el respaldo de las letras. Entonces 1 más 1, 2. En la segunda iteración se imprimirán 2 letras. Posteriormente digo a es igual a espacios y b es igual a letras, ya que estos valores también los tengo que ir actualizando con cada iteración, ya que se van a ir modificando. Posteriormente le sumo a filas 1 para que ya no sea la fila 1, sino la fila 2, la segunda iteración. Y vuelvo a llamar a la función pirámide y le entrego los valores. Entonces otra vez va a ser lo mismo. Ahora espacios va a valer 78. Entonces va a entrar aquí, va a imprimir 78 espacios, luego va a entrar, cuando termine de imprimir los 78 espacios, va a entrar aquí a letras, y ahora letras vale 2, entonces va a imprimir las dos letras A's, y luego va a volver a hacer lo mismo, repetidas veces, hasta que llegue a que filas sea 26. Cuando la fila sea 26, lo que va a pasar es que el programa no va a hacer nada porque ya ha impreso todo lo que necesitamos. Lo último que va a imprimir sería, cuando sea 25, va a ser la última impresión. Entonces aquí les voy a demostrar cómo funciona el programa. Como podemos ver, se imprimió toda la media pirámide de letras A. Y si queremos comprobar que la letra A sí está en la columna 80, simplemente podemos llegar aquí, copiar esto, copiarlo, y en un contador de caracteres online, digamos en este, podemos ingresar esto, y como podemos ver, hay 80 caracteres, o sea que esto está correcto, ya que esta sería la fila 80, y como podemos ver, las letras van aumentando y los espacios van disminuyendo. Y eso sería todo por este programa. Ahora seguimos con el programa número 12. El programa número 12 dice: hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Sería una clase de pirámide invertida que en la primera fila tiene letras P mayúscula, en la segunda N mayúscula, en la tercera L mayúsculas, en la cuarta J mayúsculas, en la quinta H mayúsculas, en la 6 F mayúsculas y en la séptima una D. ¿Cómo se hace este programa? Esta fue la solución que yo encontré. Primero debemos de tener claro que cada valor, cada carácter, tiene un valor numérico que se encuentra en una tabla denominada tabla ASCII, lo que nos va a ser muy útil en este programa. Esta tabla sería la siguiente, y como podemos ver, cada carácter tiene un número correspondiente. Entonces esto nos va a servir mucho, ya que en cada iteración necesitamos cambiar la letra. Como podemos ver, el valor ASCII de la P mayúscula sería el 80, el de la N sería el 78, el de la L el 76, el de la J el 74, el de la H el 72, el de la F 70 y el de la D 68. Como podemos ver, esto es una información muy importante, porque claramente podemos ver que lo que debemos hacer es ir restándole de a 2 a este valor y vamos a lograr conseguir estas letras. Entonces, ¿cómo hice yo este programa? Reciclé la función pirámide de la función anterior y simplemente le añadí una variable que se llama carácter para ir cambiando la letra que se debe imprimir. Entonces, como vimos anteriormente, en A vamos a guardar el número de espacios y en B el número de letras. Como podemos ver, este empieza con 13 letras y 0 espacios a la izquierda. Y este, al contrario que el anterior, va sumando espacios y va restando de a 2 letras. Entonces, llamo a la función y le entrego que empiece con 0 espacios, 13 letras, que empiece en la fila 1, le entrego los valores para reiniciar y le entrego 80, que sería el valor ASCII de la letra P mayúscula para la primera fila. Entonces este programa funciona igual que el anterior. Simplemente decimos, mientras las filas sean menor o igual a 7, ya que necesitamos imprimir 7 filas nomás, haga lo siguiente. Espacio es mayor o igual a 0. En la primera iteración no es mayor a 0, entonces no imprime ningún espacio. Luego, letras es mayor a 0. Si es mayor a 0, empieza en 13. Entonces, imprimo de tipo carácter el valor que tengo en carácter. Es decir, en este caso sería el 80. El 80 en carácter, como lo vimos en la tabla ASCII, sería la P mayúscula. Entonces simplemente lo que va a pasar es que va a imprimir una P mayúscula, va a restar de a una 12, va a volver a hacer esta iteración hasta imprimir las 13 P mayúsculas.
Posteriormente, cuando acabe de imprimir los espacios y las letras, vamos a hacer lo mismo que en la función anterior. Vamos a imprimir un salto de línea. Le vamos a sumar a espacios de A1 para que me vaya aumentando, para que me vaya creando la forma de la pirámide. Y a letras le vamos a ir restando de A2, como se ve aquí. Empieza con 13 letras y ahora solamente tiene de la 2 hasta la 12, que serían 11 letras. Entonces, otra vez reiniciamos aquí los valores como en la anterior, filas, y en este caso el carácter, que sea la letra, le vamos a restar de a 2. ¿Por qué? Como vimos al inicio, los valores de la tabla ASCII de los caracteres que nos piden son restando de a 2. Digamos, la siguiente, la fila 2, necesitamos n, entonces sería 80 menos 2, 78. Y así el carácter que se imprimiría aquí no sería la P, sino la N mayúscula. Entonces así se hace sucesivamente este programa mediante las iteraciones y al final me imprimiría esto. Como podemos ver, el programa funciona correctamente, imprime una fila de P's, una fila de N's, una fila de L's y así sucesivamente hasta crear la pirámide invertida de las 7 letras diferentes. Y eso sería todo por este programa. Ahora seguimos con el punto 13. Nos dicen, hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente. Sería una pirámide invertida de letras P, que el centro esté ubicado en la columna 40 y que tenga 7 filas. Bueno, vamos a usar la misma lógica que usamos en los dos programas anteriores y vamos a hacer otra vez usando la función pirámide. La función pirámide le entregamos otra vez los espacios, los números de espacios, el número de letras, el número de filas, A y B para reiniciar los valores de espacios y letras respectivamente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a usar esta vez la función? Vamos a decir primero que haya 33 espacios. ¿Por qué? Porque para que esté bien centrada la pirámide en la columna 40, necesitamos que antes de todas estas letras hayan exactamente 33 espacios. Letras, empezamos con 13, como se ve aquí, aquí tenemos 13 letras. Y las letras las vamos a ir restando y de a 2 y los espacios los vamos a ir sumando de a 1. Entonces, llamamos a la función pirámide con 33 espacios, 13 letras, la fila 1 y esta es para reiniciarlo. Entonces, al igual que la lógica de los anteriores, empezamos. Decimos, ¿espacio es mayor a 0? Sí, es mayor a 0, es 33. Entonces imprime un espacio, le voy restando, así de esta forma para imprimir los 33 espacios al inicio. Luego, las letras. Aquí, como solamente necesitamos la letra P, simplemente ponemos que nos imprima P. En este caso empieza con 13 P y le vamos restando a una para que vaya imprimiendo una por una. Cuando termine de imprimir la primera fila, lo que va a hacer es que va a hacer un salto de línea. A espacios le va a sumar de a 1 para que vaya creando la forma de la pirámide y a las letras le va a ir restando de a 2. Y aquí lo que hacemos, igual que los dos programas anteriores, es reiniciar las variables. Luego a filas le sumamos 1 para que sea la segunda fila y volvemos a llamar a la función con los valores que ya han sido reiniciados en este fragmento. Entonces en la segunda iteración sería filas menor o igual a 7, sería la fila 2, sí, entonces ya no serían 33 espacios, sino 34, entonces imprimimos 34 espacios, ya no serían 13 letras, sino 11, entonces imprimimos las 11 letras, y otra vez el espacio, y así sucesivamente hasta que terminemos de imprimir toda la pirámide. Aquí les voy a mostrar el resultado final. Como pueden ver, aquí está la pirámide, y si queremos comprobar que esté todo bien, este centro debe estar hasta aquí. Como pueden ver, exactamente hay 40 caracteres, es decir, la pirámide está bien centrada donde nos dice el programa. Entonces eso sería todo por este programa. Ahora seguimos con el número 14. Programa número 14 nos pide imprimir esta pirámide invertida de letras P de 7 filas, pero alineada en la columna 1, el centro está en la columna 7. Es lo misma que la que hicimos en la 13, sino que en esta lo único que cambia es que en vez de estar centrada en la columna 40, está centrada en la columna 7. Entonces aquí en la 14 lo que yo hice fue volver a retomar el código de la función del programa anterior, del 13, y en vez de entrarle los 33 espacios que le entramos antes, le vamos a entrar 0 espacios, 13 letras y las variables para reiniciarlo. Entonces otra vez hacemos lo mismo, le decimos a esto que
espacio es mayor a 0, en la primera iteración no es mayor a 0 porque no quiero que imprima espacios, aquí no hay ningún espacio, entonces no imprime nada. La letra es mayor a 0, sí, hay 13 letras, entonces imprime mediante este ciclo las 13 primeras P's. Luego, cuando acabe de imprimir las letras, salta aquí, hace un salto de línea y le suma a uno los espacios y las letras las va restando de a 2 y va reiniciando los valores. Y las filas le va sumando de a una para que vaya cambiando. Entonces, vuelve a llamar a la misma función. Ahora filas valdría 2, sería la fila 2 y espacio ya ahora sí tiene un espacio, debemos imprimir un espacio y ahora se imprimirían las 11 letras. Entonces el resultado final de este ejercicio sería este. Como pueden ver, es igual al que tenemos en el ejemplo que nos da el profesor. Entonces está bien el ejercicio. Como podemos ver, se imprimió correctamente la pirámide invertida de letras P. Y eso sería todo por este programa. Ahora sigue el programa número 15. Se nos pide crear esta especie de corbatín o de corbata formada de letras A. Como puede ver, estos son como dos pirámides que se encuentran en la punta. Y la solución que yo le di fue la siguiente. Retomé el código del anterior y le hice algunas modificaciones. Usé la misma función pirámide con las mismas variables. Sin embargo, en este caso le agregué una variable contador, una variable cambio y una variable posición inicial. La variable contador permite imprimir la parte derecha del moño. La parte cambio permite imprimir la parte de abajo porque yo lo que voy a hacer es imprimir primero la mitad de arriba y luego la mitad de abajo. Y posición inicial me permite alejar el moño, porque como pueden ver aquí, en la columna 28 es cuando empieza, no empieza desde la columna 1, sino que empieza desde la 28, entonces necesitamos hacerle 27 espacios al inicio. Entonces, ¿cómo la dicen? Primero llamo a la función una primera vez. En espacios, que empiece con 5 espacios. Estos espacios serían los espacios que hay entre estas dos letras. Aquí hay 2, 4, 5 espacios. Entonces serían 5 espacios, una letra, porque en la primera línea solo imprimo una letra. Luego seguiría las filas, que empiecen la fila 1. Luego sería otra vez los mismos valores para reiniciarlos. Le digo que el contador esté en 0, que el cambio esté en 0. Y 27, que sería el número de espacios que deben hacerse antes de empezar a imprimir esto. Entonces, ¿qué hice yo? En esta primera vez que llamo a la función, ¿qué hace el programa? El programa pregunta si las filas son menores o iguales a 4. ¿Por qué a 4? Porque solamente quiero imprimir hasta esta mitad. Solamente quiero llegar a esta mitad para luego imprimir la otra. Entonces, ¿son menores o iguales a 4? Sí. Entonces, ¿la posición inicial es mayor a 0? Sí, la posición inicial es 27. Entonces, voy a imprimir los 27 espacios con este ciclo. Una vez que estén impresos todos los 27 espacios iniciales, esto se va a hacer en cada iteración, ya que tenemos que alejar el moño de una manera pareja. Entonces, una vez que que esté bien alineado el moño, lo que yo hago es preguntar, ¿letras son mayor a 0? Sí, porque letras empieza en 1. Entonces, el programa me va a imprimir una letra, le va a restar y con este ciclo va a ir imprimiendo las letras, en este caso solo una. Una vez impresas las letras va a imprimir los 5 espacios correspondientes. 5 es mayor a 0, sí, entonces va a realizar este ciclo y va a imprimir los 5 espacios. Una vez que termine este ciclo, yo le pregunto, ¿el contador es igual a 0? Lo que hago con este contador es preguntar si estoy en la parte izquierda. Como pueden ver, yo lo empecé en 0, porque cuando está en 0 quiere decir que es la parte izquierda. Entonces, si el contador es igual a 0, lo que es cierto, pregunto. Si B es igual a 4, esto lo pregunto más que todo cuando lleguemos aquí a la mitad. Por ahora no importa, como B no es igual a 4, el número de letras no es igual a 4, esto lo uso porque cuando llegaba aquí tenía el problema de que imprimía 4 letras y luego otras 4, entonces quedaba mal el moño. Entonces esto es para evitar ese problema, pero bueno, en este caso B vale 1 nada más porque estamos imprimiendo una letra. Entonces, como no es así, entonces lo que yo hago es volver a llamar a la función y le digo, llamo igual a la función y le digo espacios, B sería el número de letras, en este caso sería 1, filas sería la misma, A y B serían iguales, y le sumo 1 al contador. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Espacios va a ser 0, porque yo no lo reinicié. Letras va a ser 1, porque este sí lo reinicié. Filas va a seguir igual, estos van a seguir iguales. El contador lo cambio. Posición va a seguir siendo 0 porque ya no lo uso. Y cambio va a seguir siendo 0. Entonces lo que va a pasar aquí es que voy a volver a llamar a la función. Él va a llegar aquí
y va a decir posición mayor a 0, no, entonces va a saltar aquí, letras mayor a 0, sí, entonces me va a imprimir una letra. ¿Cuál letra? Me va a imprimir esta letra. Una vez impresa esta letra, él va a seguir. Como ve que ya no tiene espacios, espacios es 0, entonces no va a imprimir ningún espacio. Luego va a entrar aquí contador es igual a 0, no, porque ya decimos que contador es igual a 1. Entonces ahora sí, puede seguir y le digo printf, cambio de línea. Con esto paso a la siguiente fila y le pregunto, si el cambio es igual a 1, entonces haga lo siguiente. Haga todo esto, pero esto no lo voy a usar todavía porque en este momento el cambio es 0. Esto lo vamos a hacer cuando queramos imprimir la segunda mitad. Como el cambio es 0, lo que debemos hacer es que los espacios se resten de a 2. Aquí, como podemos ver, hay 5 y aquí hay 3, entonces se reducen de a 2. Y las letras se van aumentando de a 1. Y volvemos a llamar a la función y mantenemos todo igual. De esta forma se van a imprimir todo hasta la fila número 4, sucesivamente. Cuando llegue el programa a la fila 4, sería acá, va a saltar a la parte falsa de la afirmación y va a terminar el programa, pues esta parte del programa. Entonces, lo que va a pasar es que una vez terminada la primera mitad, simplemente tendríamos la mitad superior del moño, nos faltarían esta parte inferior. Para solucionar esta parte inferior, lo que yo hice fue volver a llamar a la misma función pirámide y le digo que con un espacio, 3 letras, como puede ver acá, un espacio, 3 letras y 3 letras, que empiece desde la fila 2, porque necesitamos que solamente imprima 3 filas, que me imprima las 5, las 6 y las 7. Y como vamos a usar la misma función, estamos preguntando si es menor o igual a 4, entonces empezamos en 2 para que no me imprima 4, sino que me imprima 3, que son las que faltan. Y el único cambio que le entrego a este es que en la variable cambio le entrego un 1, para que en vez de restarme espacios me los sume y en vez de sumarme letras me las reste. Entonces va a ocurrir lo mismo. Al llamarla así, lo que va a pasar es lo mismo que ya hicimos en la primera iteración, sino que al contrario. Entonces va a empezar así la posición inicial, va a imprimir los 27 espacios para alinear el moño. Luego va a imprimir el número de letras, que en este caso serían 3, va a imprimir 3 letras. Luego en este ciclo va a imprimir un espacio y se va a volver a llamar para imprimir la parte derecha del moño. Cuando termine de imprimir la parte derecha del moño, va a ser un salto de línea y como pusimos que cambio es igual a 1, ya no vamos a hacer lo que está acá abajo. Lo que vamos a hacer es que espacios, como les dije anteriormente, se van a ir sumando de a 2 y las letras se van a ir restando de a 1. De esta forma vamos a terminar de armar la parte de abajo del moño y el resultado final sería el siguiente. Como podemos ver, queda perfectamente el moño y si queremos comprobar que esté bien alineado, copiamos aquí en el contador de caracteres y como pueden ver hay 28 caracteres. Como pueden ver este debe empezar en la columna 28, por lo cual está bien el programa. Y eso sería todo por este programa. Ahora seguimos con el punto 16. En este punto 16 se nos pide hacer un programa que imprima esta especie de rombo conformado de letras Z y que está alineado en la columna número 10. Entonces, ¿cómo solucioné yo este problema? Esto lo hice de la siguiente manera. Utilicé una lógica muy similar a la del que hicimos en el moño, sin embargo que esta la simplifiqué aún más, ya que como no tiene parte izquierda y parte derecha, sino que es una sola figura completa, por decirlo así, simplemente utilicé una variable llamada contador para imprimir solamente la parte de abajo y otra que imprima la parte de arriba. Entonces, como lo hice, llamé a la función pirámide, empieza con 9 espacios, como podemos ver aquí hay 9 espacios para que quede bien centrada, y una letra que empieza en la fila 1, le entregamos los valores para reiniciar y decimos que cambio vale 0. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Primero que todo, va a decir filas menor o igual a 4, sí, ya que solamente queremos imprimir la mitad. Entonces luego llega aquí y pregunta, ¿los espacios son mayores a 0? Sí, son mayores a 0. Empezamos con 9 espacios. Entonces en este ciclo me va a imprimir 9 espacios en blanco. Luego cuando termine de imprimir estos 9 espacios va a saltar aquí, va a preguntar si letra es mayor a 0. Sí, empezamos con una letra. Entonces lo que va a hacer es imprimirme una letra con este ciclo y saltar al siguiente. Aquí me va a preguntar, ¿contador es igual a 1? No, contador es igual a 0. Entonces esto solamente lo vamos a usar para imprimir la parte de abajo. Entonces como contador no es igual a 1, es igual a 0, en este caso
entonces lo que vamos a hacer es hacer un salto de línea, los espacios los vamos a ir restando de A1 y las letras las vamos a ir sumando de A2, como se muestra aquí, que se va formando el rombo, empieza con una letra, van sumando de A2, de A2, de A2 hasta la fila 4. Y así, y le sumamos de 1 a la fila y volvemos a llamar a la función. Esto se va a repetir 4 veces y vamos a tener la primera mitad del rombo. Una vez que tenemos la primera mitad del rombo, termino esta llamada a la función y la vuelvo a llamar. Esta vez la llamo y le digo que empiece con 7 espacios, 5 letras, que empiece en la fila 2, por decirlo así, ya que necesitamos que me imprima solamente estas 3 últimas, y como aquí pregunto menor o igual a 4, entonces al empezar en 2 solo me va a imprimir 3, otra vez los dos valores para reiniciarlos, y el contador, perdón, me va a valer 1 en este caso. Entonces, va a pasar otra vez lo mismo, me va a imprimir 7 espacios, luego me va a imprimir las 5 letras con este ciclo, y ahora que contador vale 1, lo que va a pasar es que me va a dar el salto de línea, y me va a decir, en vez de restarme los espacios, me los va a sumar. Como podemos ver aquí, después en la fila 5, se empiezan a sumar los espacios, empiezan a haber más espacios y menos letras. Entonces voy sumando de a 1 los espacios y voy restando de a 2 las letras. Y vuelvo a llamar a la función hasta que se completen las últimas 3 filas. El resultado final sería el siguiente. Como podemos ver, se nos imprime el rombo de una manera correcta. Y si queremos ver si está bien centrado, podemos aquí meternos en el contador de caracteres. Y como pueden ver, hay 10 caracteres, lo que quiere decir que hay 9 espacios en blanco. El carácter de la Z, esto quiere decir que está muy bien centrado. Entonces, esto sería todo por el ejercicio número 16. Se nos pide crear una especie de triángulo invertido conformado por letras Z de esta manera, y la manera como yo lo resolví fue la siguiente. Utilicé otra vez la función pirámide y le entrego espacios, que es el número de espacios que hay entre las letras, letras, que es el número de letras, que este lo va a mantener constante ya que siempre voy a necesitar imprimir de a una letra, porque primero vamos a imprimir la parte izquierda y luego la derecha, entonces siempre vamos a imprimir solamente de a una letra. Luego filas, que me va a servir para saber cuántas filas necesito imprimir. Int A me va a servir para reiniciar el valor de espacios. El contador, que me va a permitir imprimir la parte derecha de la figura. Posición I, pos I, mejor dicho, me permite saber los espacios que debo imprimir antes de cada letra, porque digamos aquí en la primera necesitamos 0 espacios antes, en la segunda ya necesitamos un espacio, en la tercera necesitamos 2, y así progresivamente. Y int b lo que va a hacer es guardar el valor de posi para luego reiniciarlo como lo hacíamos en los programas anteriores. Entonces, ¿cómo hice yo este programa? Lo que hice fue llamar a la función pirámide con 17 espacios, que serían los 17 espacios que hay entre las dos letras, una letra que empiece en la fila 1, otra vez 17 para que me lo reinicie, luego sería contador 0 para que me imprima la parte izquierda, y posición inicial también empieza en 0, porque al inicio no necesito que me imprima ningún espacio a la izquierda. Entonces, el programa empezaría de la siguiente manera: menor o igual a 10, ya que son 10 filas. Entonces, 0 es menor, 1 es menor o igual a 10, sí. Entonces, pregunta, ¿la posición inicial es mayor a 0? No, porque es 0. Entonces, en este caso no necesitamos imprimir ningún espacio antes. Entonces, va a saltar aquí y me va a decir, ¿letras mayor a 0? Sí, letras es 1. Entonces me va a imprimir una Z. Posteriormente me va a imprimir aquí en espacios, me va a imprimir los 17 espacios que necesitamos que haya entre las dos letras. Mediante este ciclo que va a preguntar si espacio es mayor a 0 y se va a ir restando de a 1. Posteriormente, como les dije, empezamos con contador 0. Entonces esto va a preguntar, ¿el contador es igual a 0? Sí, es 0. Entonces va a preguntar si las filas son igual a 10. Esto es simplemente para que cuando llegue a la última fila no me genere aquí dos zetas, sino que me genere solo una. Pero por ahora no lo necesitamos. Entonces es 0, las filas es igual a 1, entonces no es igual a 10. Entonces me va a llamar otra vez a la función con espacios que vale 0, el número de letras que sería 1 otra vez, filas que sigue igual, A sigue igual, contador le sumamos de 1 y posición inicial sigue igual. Esto volvería a llamar a la función e imprimiría simplemente esta letra. Posteriormente, cuando acabe de imprimir eso, lo que va a hacer es que va a hacer un salto de línea, va a restar a los espacios que hay entre las letras 2. Letras simplemente va a decir que es igual a 1, ya que esto la va a mantener constante. Va a reiniciar el valor de espacios y va a sumarle a los espacios antes, mejor dicho, a los espacios que hay aquí,
antes de imprimir la letra le va a sumar de a 1, para que en el próximo me imprima un espacio antes y me vaya generando esa figura. Aquí reiniciamos también el valor de los espacios antes y le sumamos de 1 a la fila y volvemos a llamar a la función con contador otra vez 0, porque queremos que esto se repita 10 veces. Entonces esta función se va a repetir de esta manera y lo que vamos a lograr es que cuando las filas sean iguales a 10, lo que va a pasar es que va a entrar aquí y me va a preguntar, ¿filas es igual a 10? Sí, es afirmativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a llamar a la función espacios otra vez, pero con 0 letras, para que no me vaya a imprimir otra vez otra z generando acá un error. No me vaya a imprimir aquí una z y acá otra. Entonces este sería el resultado final del programa. Como pueden ver, se genera bien la figura de este triángulo invertido conformado de zetas. Ahora seguimos con el punto número 18. El punto número 18 es muy similar. Es hacer la misma figura, es un triángulo de zetas, pero esta vez, en vez de estar invertida, está normal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este programa? Vamos a utilizar la misma lógica que utilizamos en el programa anterior. Vamos a mantener esa lógica. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar la función de una manera diferente. Empezaríamos con 0 espacios entre las letras, ya que aquí no hay ningún espacio entre las letras. Empezaríamos con una z, porque siempre esta la vamos a mantener constante, que siempre se va a imprimir una z nomás, y vamos a empezar con la fila 1, posteriormente le damos el valor del valor a como 0 para que me reinicie espacios, me dice que contador empecemos en 0 y que imprima 9 espacios antes y este es para reiniciarlo. Como podemos ver aquí, hay 9 espacios antes de la z. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Empezamos. Va a empezar, ¿las filas son menores o iguales a 10? Sí, tenemos la fila 1. ¿Posición inicial es mayor a 0? Sí, es 9. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a imprimir los 9 espacios antes de la z. Posteriormente, va a llegar aquí, va a entrar este ciclo y, como z es 1, me va a imprimir una z. Posteriormente me va a preguntar, ¿cuántos espacios debo imprimir entre las zetas? Entonces, como en este caso no tiene que imprimir ninguno, va a decir 0 mayor a 0, no, entonces va a seguir acá. Va a preguntar, ¿contador es igual a 0? Esto es para imprimir la parte derecha como vimos en el programa anterior. Entonces, como es verdad, va a entrar aquí y va a preguntar si la fila es igual a 1. Esto lo pregunto porque cuando él inicia solo imprime una z. Entonces, en este caso, como la fila es 1, va a volverse a llamar a sí misma, pero el número de zetas que tiene que imprimir es 0. Y va a aumentar el contador más 1. Entonces va a volver a entrar aquí, no va a imprimir nada, y va a llegar hasta aquí otra vez, va a imprimir un salto de línea, y como filas es igual a 1, en este caso debe hacer lo siguiente, debe sumarle a espacios 1. Porque por lo general los espacios se van sumando de a 2, pero en este caso, como apenas estamos empezando, solo es un espacio. Entonces, espacio le suma de a 1, letras lo mantiene igual y la posición inicial le va restando de a 1 y se vuelve a llamar a sí misma. Ya cuando estamos en la segunda fila, ya el programa va a funcionar normalmente, va a entrar aquí, como ya la posición inicial sería 8, entonces va a imprimir 8 espacios antes, va a imprimir una letra Z con este ciclo, luego va a imprimir un espacio aquí, y como contador va a ser 0 otra vez, me va a imprimir la parte derecha. Como ya filas es igual a 2, no va a entrar aquí, sino que va a entrar a la parte negativa y me va a imprimir la otra Z, que sería esta. Posteriormente, cuando termine de imprimir la segunda Z, lo que va a pasar es que va a entrar aquí, va a dar su salto de línea, como filas ya no es igual a 1, sino a 2, entonces ahora los espacios se van a sumar de a 2, las letras se van a mantener siempre como una, y las posiciones a la izquierda, los espacios a la izquierda se van a ir restando de a 1. Y así se repetiría este ciclo 10 veces hasta que tengamos todo el triángulo construido. Como podemos ver, este es el resultado final. Como pueden ver, queda perfecto. Y si queremos ver que esté bien centrado, podemos tomar esto aquí, copiar. Y como podemos ver, tiene que estar en la columna 10. Entonces en el contador de caracteres, borramos esto y lo pegamos. Y como pueden ver, está en la columna 10. Quiere decir que está bien centrado. Ahora seguiría el punto 19. El punto 19 se nos pide hacer un programa de computador que imprima lo siguiente, que es esta pirámide de letras A, que
empieza en la columna 40 y como podemos ver hasta la fila 6 los espacios se van restando y las letras van aumentando, pero a partir de las 6, es decir la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11, las letras se van a ir disminuyendo y los espacios van a ir aumentando. Entonces esta fue la solución que yo encontré. Voy a volver a utilizar la misma función pirámide, le voy a entregar el número de espacios, el número de letras, la fila, los datos para reiniciar y el contador que nos permitirá imprimir la parte de abajo de la pirámide. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Primero le voy a entregar 39 espacios, una letra, los valores para reiniciar, que empiece en la fila 1 y que me tenga contador como 0. Entonces primero a preguntar, ¿las filas es menor o igual a 6? Ya que lo que quiero hacer es imprimir primero esta mitad hasta 6 y luego la segunda. Entonces, en esta primera llamada vamos a imprimir la primera mitad. Entonces, filas es menor o igual a 6, sí, es 1. Entonces, espacios es mayor a 0, sí. Necesito que me imprima 39 espacios. Entonces, él aquí en este ciclo me va a imprimir los 39 espacios correspondientes. Luego me va a decir, ¿letras es mayor a 0? Sí. Necesito que me imprima una letra, porque debemos empezar con una letra aquí. Entonces, me imprime una letra con este ciclo y pasa al siguiente. Me va a preguntar, ¿contador es igual a 1? No, entonces no va a ser esto, sino que lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ser un salto de línea y los espacios los va a ir restando de a 1 y las letras los va sumando de a 1. Va a reiniciar los valores y va a aumentar las filas. Esto lo va a repetir 6 veces y me va a imprimir esta mitad hasta la fila 6. Cuando llegue a la fila 6, el programa va a salir de aquí y va a seguir aquí. Va a llegar a la segunda llamada. En la segunda llamada le va a pedir que me imprima 35 espacios. Como podemos ver, hasta aquí hay 35 espacios. Necesito que me imprima 5 letras, que serían estas 5, perdón, y que empiece en la fila 2, ya que solamente necesito que me imprima 5 filas y no las 6. Y aquí los valores para reiniciarlos y que el contador sea 1 para que en vez de sumarme letras y restarme espacios haga lo contrario. Entonces, otra vez va a empezar, va a decir, ¿las filas son menores o iguales a 6? Sí, son 2. Entonces me va a imprimir los 35 espacios aquí en este ciclo. Luego va a decir, ¿letras es mayor a 0? Entonces sí, me va a imprimir las 5 letras correspondientes aquí en este ciclo. Posteriormente, cuando acabe de imprimir las letras y los espacios, va a llegar aquí y me va a preguntar, ¿contador es 1? Sí, el contador en este caso va a valer 1. Entonces, como les dije anteriormente, los espacios se van a ir sumando y las letras se van a ir restando de a 1. Reinicio los valores y vuelvo a llamar a la función sumándole 1 a filas. Esto lo que me permitirá es terminar de imprimir la parte de abajo de esta pirámide. Entonces, así quedaría el resultado final, sería el siguiente. Como pueden ver, se genera la pirámide y si queremos ver que quedó bien centrado en la columna 40, podemos copiar esto hasta aquí, podemos borrar esto y pegarlo, y como pueden ver hay 40 caracteres, es decir, está bien centrada la pirámide. Y eso sería todo por este punto número 19. Ahora, del punto 20 al 25, vamos a hablar de un tema denominado series de Taylor. En computación, las funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, no se pueden calcular directamente. Lo que sucede en realidad es que internamente la máquina realiza las llamadas series de Taylor, que son el resultado de la suma de varios términos para formar los resultados de estas funciones. Por ejemplo, la del coseno, perdón. Que sería, si digamos si x vale pi medios, entonces sería la siguiente serie de Taylor, que sería la siguiente, este sería su resultado, y así es como se calculan los resultados de los distintos cálculos trigonométricos. Así que para esto se nos pide, empezamos, el punto 20 se nos pide hacer un programa que calcule la serie de Taylor correspondiente a Euler elevado a la x. Bueno, ¿cómo fue la solución que yo le di a este problema? Fue la siguiente. Para las series de Taylor, yo voy a usar dos funciones que yo mismo construí, las cuales son el factorial, que ya la vimos anteriormente, y la potencia. La función de potencia funciona de la siguiente manera. La función potencia funciona así. Recibe dos valores, dos números, y un tercer valor que sería el resultado. El primer número es la base,
el segundo número es el número al que se desea elevar, es decir, la potencia, y este sería un lugar donde guardar el resultado, que este lo comienzo yo en 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero pregunto, ¿el valor al que lo elevo es 0? Si es verdad, esto quiere decir que todo número elevado a la 0 es 1, entonces regresamos el resultado que sería 1 en este caso. Si no es 0, quiere decir que la potencia es diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿b es mayor a 1? Es decir, la potencia es mayor a 1. Si es verdad, vamos a decir que el resultado, vamos a multiplicar resultado, o sea, 1 por el valor de la base. Que digamos, hagamos un ejemplo, digamos 2 elevado a la 3. Entonces sería 2 por 1, 2. Y luego llamamos a la función otra vez, pero restándole 1 a la potencia. Es decir, si fuera 2 a la 3, ahora sería 2 a la 2. Hacemos esto el número de veces que sea necesario hasta que b sea 1. O sea, sería 2 al cuadrado. Luego, al restarle 1 sería 2 a la 1. Entonces ahí ya no lo haría. Por último, cuando ya b sea menor a 1, menor o igual a 1, lo que va a pasar es que va a saltar aquí. Y en resultado me va a hacer la última multiplicación, que sería multiplicar otra vez la base por lo que tenemos en el resultado, para que así esté bien construida la función. Y al final simplemente regresamos el resultado. Ese es el funcionamiento general de esta función. Y de la función factorial ya la hemos visto anteriormente. Y estas son las que yo uso en todos los programas de la serie de Taylor. ¿Cómo construir este programa de Euler? En este caso le entregué los siguientes variables. Le entregué una variable y valor que guarda el valor de x que ingrese el usuario, repeticiones que me permite saber cuántos valores voy a tomar de la serie, pot que me permite saber el valor de la potencia del factorial, el resultado para guardar el resultado final de todo, y las iteraciones que me permite saber el usuario cuántas iteraciones quieren que se haga el programa. Entonces primero, la principal, imprimimos datos para el usuario, programa que hace el programa, y le decimos que es para Euler elevado a la x, y le pedimos que ingrese el valor de x. Entonces, luego lo que hacemos es pedirle el número de iteraciones, cuántas veces quiere que se realice esta serie. Ya que como podemos ver aquí, entre más veces se realice esta repetición, más preciso será el resultado. Entonces le pedimos esto, y ya llamamos a la función, y le entregamos a la función Euler el valor, que sería el número ingresado por el usuario para la x, le entregamos como repeticiones que empiecen 1, le entregamos como potencia 1, le entregamos como resultado 1 porque vamos a hacer multiplicaciones y suma, entonces necesitamos que el 1 sea la base, y iteraciones que le entregamos el número que haya ingresado el usuario. Entonces lo que vamos a hacer es preguntar, mientras repeticiones sea menor o igual a iteraciones, haga lo siguiente. Entonces, repeticiones empieza en 1, iteraciones, no sé, el usuario puede ingresar las que quiera, digamos que ingresa 10. Entonces sería 1 menor o igual a 10, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? En resultado va a ser la siguiente operación. Va a decir, resultado lo voy a sumar a. Arriba voy a tener la potencia de el valor que el usuario me ingresó, elevado a la potencia de 1, porque empieza en 1, y el resultado 1, que esto simplemente es un valor que se le debe ingresar a la función, dividido el factorial de el valor que hay en potencia, que en este caso sería 1. Porque, ¿de dónde me saqué yo esta operación? Esta operación la saqué de aquí. Como podemos ver, al inicio él tiene un 1. Entonces sería 1 más. Sería el valor que ingresa el usuario elevado a la 1, o sea, elevado a la pot vale 1, dividido 1 factorial, es decir, pot factorial. Entonces este resultado se va a ir guardando aquí. Y posteriormente le decimos repeticiones más 1, le sumamos 1 a pot, porque como podemos ver va aumentando de a 1, sería x a la 1 sobre 1, x a la 2 sobre 2, x a la 3 sobre 3, x a la 4 sobre 4, y así sucesivamente. Y por eso vamos a irle sumando a pod. Posteriormente simplemente llamamos otra vez a la función, y de esta forma vamos a realizar el número de repeticiones necesarias.
Una vez las repeticiones sean mayores a las iteraciones que ingresó el usuario, el programa va a terminar y me va a imprimir el resultado final. Entonces, ¿cómo funciona el programa? Aquí se los voy a demostrar. Digamos, queremos hallar Euler elevado a la 5 y quiero que el programa me haga 20 repeticiones. Entonces el resultado es 148,41. Esto como lo comprobamos en una calculadora, podemos llegar aquí y poner simplemente Euler elevado a la 5 sería igual a 141,41315, todos estos números. Y como pueden ver, aquí está el resultado. 148,413, 147 y aquí sería 159. Estos decimales de diferencia ocurren ya que no pusimos demasiadas repeticiones. Entre más repeticiones pongamos, más exacto va a ser este valor. Y así funcionaría este programa. Ahora pasemos al programa 21. El programa 21 otra vez es una serie de Taylor y nos pide hallar la serie de Taylor correspondiente al coseno. Esta, como pueden ver, cambia, ya que va alternando entre sumas y restas, empieza en 1, se resta, luego se suma, se resta, se suma, se va alternando, y se rige bajo esta fórmula. Menos 1 elevado a la m, x 2m, y dividido 2m factorial. Entonces, ¿cómo construyo este programa? De la siguiente manera. Para este reutilicé otra vez mi función factorial y mi función potencia, que ya la he explicado anteriormente, y le entrego, al igual que en la de Euler, le entrego, llamo a la función coseno, le entrego el valor ingresado por el usuario, las repeticiones que quiero que haga, ve el contador que me permite saber cuántas repeticiones quiero que haga, el resultado final y el número de iteraciones que quiere el usuario hacer. Entonces otra vez le imprimimos los datos importantes al usuario, decimos que el coseno, el valor de x debe estar en radianes, es decir, tiene que ser un valor que esté entre 0 y 2pi. Posteriormente le decimos usuario ingrese el valor de x y le pedimos al usuario que ingrese el número de valores de la serie que desea tomar y lo guardamos en iteraciones. Llamamos a la función coseno, le entregamos el valor ingresado por el usuario, le entregamos que repeticiones empieza en 1, le decimos que empiece en 1 el resultado, ya que como podemos ver aquí es 1, empieza en 1 y ya se van sumando y restando constantemente, y iteraciones, que es el número que haya ingresado el usuario. Entonces entramos a la función. Otra vez preguntamos, ¿repeticiones es menor o igual a iteraciones? Sí, digamos que el usuario ingresó 20 iteraciones, quiere que se vea que haga esto 20 veces. Entonces va a ser 1 menor o igual a 20, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a definir una variable llamada m donde va a guardar repeticiones por 2. En este caso sería 1 por 2, 2. Y va a ser, en resultado va a decir que el resultado es igual a la suma de. Esta parte aquí es para el signo positivo o negativo. Es la potencia de menos 1 elevado a repeticiones. Como podemos ver aquí, m sería, por decirlo así, el número de repeticiones en este caso, ya que digamos, en la 0 sería positivo. Como podemos ver, el 1 es positivo. En la repetición 1 sería menos 1 elevado a la 1, menos 1. Como podemos ver, acá estaría el signo. Cuando sea la repetición 2 sería menos 1 a la 2, positivo. Entonces sería la suma. Esto nos permite intercalar los signos. Esto, el signo multiplicado la potencia de el valor ingresado por el usuario elevado a la m. M es repeticiones por 2. Hacemos esto porque, como se ve en la fórmula, es 2m. M es el número de repeticiones. Entonces, por esta razón, elevamos el valor a m, que sería este. Y por último, dividimos esto entre el factorial de repeticiones por 2. Como podemos ver aquí en la fórmula, repeticiones, que sería m por 2. De esta manera, una vez terminado esto, lo que va a hacer es que vamos a sumarle repeticiones a 1 para que pase a ser ahora 2, para que sea la segunda repetición, y volvemos a llamar a la función para que vuelva a hacer todo el ciclo. A esto lo hacemos de manera repetitiva varias veces, hasta que el número de repeticiones sea mayor al número de iteraciones, y al final simplemente mostramos el resultado. Entonces, ¿cómo comprobamos que funciona bien el programa? Simplemente le damos correr, le decimos un x en radianes, digamos 0. Usuario, ingrese el número de valores a tomar, que me tome 20 valores de la serie. 0
el resultado es 1. Entonces el coseno de 0 debe ser 1. Entonces lo compramos aquí en la calculadora, ponemos esto en radianes, decimos 0 y le decimos que nos saque el coseno. Como pueden ver, el coseno de 0 es 1. Y como pueden ver, el resultado es correcto. Por lo tanto, el programa está bien construido. Así que vamos a seguir con el punto número 22. El punto número 22 nos dice construir la serie de Taylor para el seno hiperbólico, que se rige bajo la siguiente fórmula, que sería x elevado a la 2m más 1 dividido 2m más 1 factorial. M, como ya hicimos en el punto anterior, van a ser las repeticiones. Y al contrario que el programa 21, este en vez de empezar en 1, empieza en x, lo cual es un dato vital para el funcionamiento del programa. Así que vamos a pasar al código. Este programa es muy similar al anterior, por lo cual vamos a volver a utilizar la función factorial, la función potencia, y vamos a utilizar una nueva que vamos a llamar seno h, que sería el seno hiperbólico. A esta le vamos a entregar los mismos valores que a la que hicimos del coseno, que sería el valor, el dato ingresado por el usuario, las repeticiones, el número que vamos a ir contando de veces que se ha repetido la secuencia, el resultado donde vamos a guardar el valor final y las iteraciones, que son el número de veces que el usuario quiere que se repita el programa. Así que, al igual que en el programa anterior, imprimimos datos importantes, le pedimos al usuario que ingrese el valor de x y le pedimos al usuario que ingrese el número de iteraciones que desee que el programa realice. Después de esto llamamos a la función seno h, seno hiperbólico, y le entregamos el valor ingresado por el usuario. Como repeticiones le ingresamos que empiece en 1 y como resultado le pedimos que empiece en valor, ya que como vimos en la fórmula debe empezar en x, no en 1. Por esta razón, resultado empieza en valor, que sería x por decirlo así. Y iteraciones, que sería el número que ingresó el usuario de repeticiones. Entonces, ahora en la función seno h, seno hiperbólico, lo que vamos a hacer es lo mismo que las anteriores. Vamos a preguntar repeticiones. Mientras repeticiones sea menor o igual a las iteraciones ingresadas por el usuario, haga lo siguiente. M vamos a decir que sea repeticiones por 2 más 1. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, esta sería la fórmula 2 por m más 1, 2 por repeticiones más 1. Entonces, simplemente decimos que el resultado es igual al resultado, que empieza en x, o sea que aquí en este momento lo único que hay es valor, aquí está valor, resultado, y le sumamos la potencia de valor, o sea, de x, elevado a la m, es decir, a repeticiones por 2 más 1, como se ve en la fórmula, dividido el factorial de m, que sería repeticiones por 2 más 1 factorial. Luego, cuando termina de hacer esta operación, le decimos que le sume unas repeticiones para que vaya aumentando el ciclo y posteriormente llamamos otra vez a la función de manera recursiva. Una vez terminado todas estas y que las repeticiones sean mayores a las iteraciones, lo que va a pasar es que el programa nos va a imprimir el resultado. Así que vamos a hacer una prueba, digamos el seno hiperbólico de 4, puede ser, que tome 30 valores de la serie, y ahora vamos a usar la calculadora, y decimos 4, seno hiperbólico, aquí está, como podemos ver es 27.2899, 17, 19. Como pueden ver, como tomamos bastantes valores, bastantes iteraciones, le pedimos que hiciera 30 iteraciones de un número bastante exacto y bastante fiel al resultado real, como se puede ver aquí en la calculadora científica. Entonces el programa está bien construido. Ahora cerramos este y vamos a seguir con el punto número 23. El 23 se nos pide hacer otra vez una serie de Taylor, pero para el coseno hiperbólico de x. Este es muy similar al seno hiperbólico, como pueden ver las fórmulas son casi idénticas. Lo único que cambia es que este, en lugar de empezar en x, empieza en 1 y que no es 2m más 1 sino 2m simplemente. Pasando al código, como pueden ver, es una réplica prácticamente del anterior. Usamos la función factorial, la función potencia y creamos una función que llame coseno h, donde le entregamos las mismas variables que al programa anterior. Y otra vez hacemos lo mismo, le pedimos al usuario que ingrese el valor de x, que ingrese el número de iteraciones y decimos, llamamos a la función coseno hiperbólico, le entregamos el valor ingresado por el usuario, le entregamos que repeticiones empiece en 1
le entregamos como resultado, el inicio del resultado 1 y el valor de las iteraciones que haya ingresado el usuario. Entonces otra vez preguntamos, mientras las repeticiones sean menores o iguales a las iteraciones, haga lo siguiente. Decimos que m es igual a repeticiones por 2, como lo vemos aquí, 2m, 2 por repeticiones, como dije anteriormente, y decimos resultado es igual al resultado, que empieza en 1, 1 más la potencia del valor que ingresó el usuario de x elevado a la m, que sería repeticiones por 2, dividido el factorial de repeticiones por 2. Cuando acabe de hacer esta operación, lo que va a pasar es que va a entrar aquí a repeticiones y va a decir que repeticiones es igual a repeticiones más 1, para que vayan cambiando este valor y pueda terminar este ciclo. Posteriormente llamamos a la función coseno h y de una manera repetitiva este ciclo se va a ocurrir hasta que las repeticiones sean mayores a las iteraciones. Cuando esto ocurra, el programa simplemente lo que va a hacer es que nos va a imprimir el resultado. Y entonces una prueba sería la siguiente. Programa para calcular el coseno hiperbólico de x. Entonces el coseno hiperbólico, no sé, de 6, por ejemplo. Que me tome 40 iteraciones, que lo repita 40 veces. Entonces ya mediante la calculadora podremos realizar esta verificación. Decimos 6, trigonometría, hiperbólico, coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico de 6 es 201,715636. 201,715636. Como pueden ver, al tomar bastantes iteraciones, lo que ocurre es que el número es bastante fiel, como ocurrió en el programa anterior. Y con esto comprobamos que el programa funciona correctamente. Listo, ahora seguimos con el punto número 24. Para este punto se pide crear la serie de Taylor correspondiente al logaritmo natural de x que va bajo esta fórmula. Este programa lo construí de la siguiente manera. Usé una función llamada potencia, que ya la he explicado anteriormente, y la factorial en este no lo usé, ya que no es necesario. Creé una función que llamo logaritmo natural y le entrego los mismos valores que siempre le entregamos a las funciones de Taylor, que sería el valor ingresado por el usuario, la repetición en la que va, pot que me permite saber el valor de la potencia, resultado que sería el resultado final, y iteraciones, que es el número de iteraciones que quiera el usuario. Entonces, primero hay que saber que el logaritmo natural no puede tomar valores menores o iguales a 0, ya que solamente está contemplado para números mayores a 0. Por esta razón, primero le pedimos al usuario que ingrese el valor y verificamos que sea mayor a 0. Si no es mayor a 0, si es menor o igual a 0, 0, menos 1, un valor negativo, le decimos que es un valor inválido y decimos que un logaritmo no puede tomar un valor negativo o igual a 0. Si una vez identificado que el número no sea 0 o que sea negativo, simplemente decimos que definimos iteraciones, le pedimos al usuario que ingrese el número de iteraciones y entregamos lo siguiente a la función logaritmo natural. X se la vamos a entregar como valor menos 1, ya que como pueden ver, en todas lo que ocurre es que es el valor ingresado menos 1, entonces por eso le entregamos así. Luego en repeticiones la empezamos en 2, ya que esta primera no la debemos contar. Esta primera no hace falta contarla, sino que vamos a empezar ya en la segunda. Posteriormente le entregamos a pot el valor de 2, ya que como pueden ver, las potencias inician en el valor de 2. Y van sumándose de a una, y los denominadores también empiezan en 2 y se van sumando de a 1. Y al siguiente, que sería el resultado, también le entregamos valor menos 1, ya que como podemos ver, esta serie empieza en x menos 1. Y iteraciones es el valor ingresado por el usuario. Entonces empezamos, la función sería esta. Otra vez preguntamos si las repeticiones son menores o iguales a las iteraciones. Entonces sí va a ser verdad, porque digamos el usuario debe ingresar un número, no sé, 10, 20, 30. Entonces una vez que vea que esto es afirmativo, va a entrar aquí y va a hacer lo siguiente. Decimos que resultado sería igual al resultado, que en este caso empezaría en el valor ingresado del usuario, menos 1, más. Primero, esta parte sería para el signo. Como vimos, el signo se va intercalando. Sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente. Entonces lo que yo digo es la potencia de menos 1 elevado a pot más 1. ¿Por qué pot más 1? Como pot empieza en 2,
y como podemos ver este es negativo. Si lo elevamos al cuadrado estaría mal, ya quedaría positivo e invertiríamos los signos. Por esta razón le sumo 1, sería 3 en este caso, entonces sería menos 1 elevado a la 3 menos 1. Entonces este sería el signo adecuado. Ya cuando sea, digamos, la iteración 3, sería 3 más 1, 4, menos 1 elevado a la 4, 1 positivo. Como pueden ver, sería el signo positivo. Posteriormente, una vez que ya tenemos el signo, multiplicamos el signo por la potencia de valor, que en este caso sería valor menos 1, como podemos recordar, elevado a pod. En este caso sería 2, como podemos ver empieza en 2. Aquí sería esto elevado a la 2. Dividido pod. Como podemos ver, estos están divididos a la misma potencia. La potencia es la misma a la que se divide, digamos, x menos 1 al cuadrado sería entre 2. X menos 1 elevado a la 4 sería entre 4 y así sucesivamente, creando la serie. Posteriormente, cuando terminamos, le decimos que le sumemos unas repeticiones para ir cerrando el ciclo y en pod le sumamos de a 1, ya que como podemos ver va aumentando de 1 en 1, sucesivamente. Después de esto, llamamos otra vez a la función logaritmo natural y esta se va a repetir el número de veces que el usuario ingrese en iteraciones. Una vez que las repeticiones sean mayores a las iteraciones, lo que va a ocurrir es que el programa simplemente nos va a mostrar el resultado del logaritmo natural de ese número. Entonces, para comprobar que está bien hecho el programa, vamos a hacer una prueba y decimos, programa para calcular el logaritmo natural, no sé, digamos el logaritmo natural de 1, por ejemplo. Usuario ingrese el número de valores que desea tomar, digamos que tome 25 valores, que 25 valores de la serie de Taylor. Entonces el resultado sería 0,0000, es decir, 0. Vamos a comprobar que eso esté bien. Entramos aquí a la calculadora, logaritmo natural de 0, 1 logaritmo natural. Como pueden ver, el resultado del logaritmo natural de 1 es 0, lo que quiere decir que este programa funciona correctamente. Ahora, por último, vamos a hacer el último programa, que sería el de seno. Como podemos ver, este está regido bajo esta función, bajo esta fórmula, y sus signos se van intercalando y empieza en x, es decir, en el valor que ingrese el usuario. Entonces, ¿cómo construye este? De la siguiente manera. Llamo a la función factorial, llamo a la función potencia y creo una función llamada seno que le entrego el valor ingresado por el usuario, el número de repeticiones que el número de repeticiones que han habido, el resultado final y las iteraciones que ingrese el usuario. Entonces le decimos, usuario ingrese el valor, entonces aquí el usuario ingresa x. Posteriormente le pedimos que ingrese el número de iteraciones, digamos que ingrese 5, 10, 15, las que sean necesarias. Y por último llamamos a la función seno. En esta le entregamos valor, que sería x, le entregamos como repeticiones 1 para que empiece en 1, le entregamos en resultado valor, ya que como podemos ver empieza en x, y entregamos aquí el número de iteraciones que quiere que haga el usuario. Preguntamos que si repetir son menores o iguales a las iteraciones que ingresó el usuario. Como es verdad, vamos a entrar aquí, vamos a definir m como repeticiones por 2 más 1. Como podemos ver aquí en la fórmula, repeticiones por 2, m sería repeticiones, más 1. Y posteriormente decimos, resultado sería igual, resultado que empieza en x, sería x más, esto sería el signo, preguntamos, potencia de menos 1 elevado a las repeticiones, como vemos aquí, m repeticiones, que en este primer caso sería 1, o sea, menos 1 elevado a la 1, menos 1, lo que podemos ver aquí, el signo negativo, y digamos en la segunda repetición, que sería esta, sería menos 1 elevado al cuadrado, 1, por lo tanto sería signo positivo y así se van alternando. Posteriormente, ya que tenemos el signo aquí, multiplicamos el signo por la potencia del valor ingresado por el usuario elevado a m, que sería repeticiones por 2 más 1, como se ve aquí en la fórmula, 2 por repeticiones más 1. Y posteriormente dividimos esto entre el factorial de m, que sería repeticiones por 2 más 1 de nuevo. Una vez que tengamos este resultado, lo que vamos a hacer es sumarle a 1 repeticiones y volver a llamar a la función seno. De esta manera, esto se va a hacer repetidas veces hasta que repeticiones sean mayor a iteraciones. Cuando esto ocurra, lo que va a pasar es que el resultado se nos va a mostrar en pantalla. Este programa también funciona en radianes, ya que los valores de los senos se deben medir en radianes, en este caso. Entonces, digamos, programa para calcular la serie de Taylor correspondiente al seno de x en radianes. Usuario ingresa el valor de x.
Supongamos que el usuario ingresa como valor de X el 3 y que le pide que haga 40 iteraciones. Esto nos va a dar como resultado 0,141120. Esto lo podemos comprobar en la calculadora. Podemos decir, la podemos poner en radianes. Decimos 3 trigonométrica seno. El seno de 3 es 0,141120. 0,141120. Como pueden ver, es correcto el resultado. Y entre más repeticiones le pidamos entre más iteraciones necesitemos que haga el programa, más preciso será este resultado. Y esto sería todo. Este era el último ejercicio que teníamos por este taller. Y doy por concluido este video con esto.